Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. No es para presumir, pero la economía va muy bien, sostiene el presidente. Hay estancamiento, señala el Banco de México y pronostica mayor desaceleración mundial. Aún falta mucho para ratificación del TEMEC, advierten Trudeau y Pelosi. Ya audita la OEA las votaciones presidenciales de Bolivia. Estos son los detalles de la información. No es para presumir, pero la economía va muy bien, dijo el presidente de la República, Amy Arriaga, con los detalles. La economía va muy bien, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, y se llegará a la meta establecida de crecimiento económico. En materia económica, de acuerdo a mis datos, vamos muy bien, muy bien. Habría que ver todos los indicadores, no solo el de crecimiento. Hay que ver primero, incluso en el caso de crecimiento, de que no hay técnicamente recesión. No les gusta esto a los técnicos, pero son sus mismos parámetros. No hay recesión. Tras recordar el aumento del salario mínimo, la confianza de inversionistas y el mayor consumo interno porque se fortaleció la economía popular, López Obrador aceptó que hay un escaso crecimiento, arguyó que se debe a un proceso de reacomodo y remitió a la política de austeridad, el aumento de la recaudación fiscal, el combate a la corrupción y el poner orden en contratos, concesiones e inversiones. El presidente reiteró que busca detonar el desarrollo y no solo el crecimiento, por ello dijo confiar en que se aprobará en Estados Unidos el TEMEC, con el cual se impulsará la economía del país. No es para presumir, pero hay finanzas públicas fuertes y sanas, concluyó. Adelantó que revisará los números de incidencias delictivas con gobernadores y fiscalías, pues una auditoría destapó maquillaje, simulación y deficiencias en las cifras de delitos que no corresponden con la realidad. Tras la acusación, el mandatario apuntó que la reunión será para aclarar los datos a fin de que los posteriores sean ciertos y creíbles. No se estaban reportando todos los delitos, en algunos casos. Sí, entonces lo que queremos es, vamos a presentar primero con los gobernadores, vamos a llegar al acuerdo, y luego con ustedes, para decirles a partir de ahora, se va a aplicar una nueva metodología y les vamos a dar a conocer el por qué. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se homologarán la capacitación, profesionalización, ascensos y mejoramiento económico de los policías municipales y estatales para complementar las funciones de la Guardia Nacional. Sobre el operativo de Culiacán del 17 de octubre, el presidente dijo a Crónica que él y su gabinete son humanos y cometen errores, pero son perfectibles. Luego garantizó transparencia y respeto a la prensa, pues jamás se censurará a nadie. Para Crónica TV, Amy Arriaga. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, adelantó que en 3 semanas esta institución actualizará su pronóstico de crecimiento del país para el presente y el próximo año. Recordó que en su estimación de hace 2 meses señaló que la desaceleración y el estancamiento estaban retrasando la recuperación de la actividad económica y enseguida indicó que en el entorno internacional se prevé mayor desaceleración. Hizo notar que la inversión incrementa la capacidad productiva, por lo que espera que el Plan Nacional de Infraestructura sea una oportunidad para darle impulso y favorecer a la economía. Se ha progresado rumbo a la ratificación del TEMEC, pero aún queda mucho por hacer. Esto dijo por Twitter el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, al presidente López Obrador. Al agradecerle que lo hubiera felicitado por su triunfo electoral, también le dijo que espera continuar trabajando con el presidente mexicano con el objetivo de crear más empleos y oportunidades tanto en México como en Canadá. Y en Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que no descartaría que la votación del Congreso sobre el TEMEC pase hasta el próximo año.
aunque añadió que espera que pueda darse antes. Nos estamos encaminando hacia el sí y creo que cada día estamos más cerca de un acuerdo, dijo. Inició en Bolivia la auditoría de la OEA a las elecciones presidenciales. El inicio de la auditoría de la OEA para aclarar si existe fraude en las elecciones que dieron por vencedor al presidente Evo Morales coincidió con llamados a la calma en Bolivia tras fallecer 2 personas en la ola de violencia que atraviesa el país. En comparecencia, el mandatario proclamó que hay que empezar a pacificar Bolivia y llamó tanto a sus afines a levantar los bloqueos en las carreteras como a los opositores a que cesen los paros ciudadanos de protesta contra él. Morales compareció poco después de que cerca de su despacho, en la sede de la Cancillería de Bolivia, se presentaran los primeros técnicos de la OEA llegados al país para auditar las elecciones y ver si existe el fraude a favor del presidente que denuncia la oposición. Su principal rival político, Carlos Mesa, tampoco reconoce la auditoría por estar pactada entre gobierno y OEA sin haber dado voz a quienes denuncian el fraude. Mesa culpó a militantes del partido del presidente de las muertes del día anterior en la ciudad boliviana de Montero, a la vez que pidió a los suyos que se replieguen y que no respondan con violencia. Al final de la jornada, en varias de las principales ciudades del país se celebraron cabildos o asambleas ciudadanas multitudinarias en las que se declaró un duelo nacional por los fallecidos. La oposición y los movimientos cívicos contrarios al oficialismo ya dejaron de pedir una segunda vuelta entre Evo Morales y el expresidente Mesa para reafirmar en estos cabildos que se anulen las elecciones, renuncie el jefe de Estado y se convoquen nuevos comicios. Saludamos a Stephanie Castañeda, quien tiene más información. Adelante, Stephanie. Muchísimas gracias, Aurelio. Ya es viernes, pero antes de ir con la información, vamos con el comentario de Carlos Matute. En mi crónica de esta semana me refiero a los jirones de la investidura presidencial. Y esto por lo que ocurrió el pasado jueves en la conferencia de prensa, la mañanera, que se convirtió en una auténtica batalla campal entre los representantes de los medios de comunicación y el presidente López Obrador. Con independencia de lo que haya sucedido en Culiacán, lo que está en cuestionamiento es la comunicación social de la presidencia de la República, que no es efectiva. Incluso hubo un silencio muy prolongado para explicar lo que estaba pasando, que contrasta con este ánimo de apertura y diálogo circular que propone el presidente de la República. Lo que rasga la investidura no es solamente lo que pasó el jueves, sino lo que se ha ido acumulando en los últimos meses. La conferencia de prensa, a veces, se ha convertido en un espacio para atacar al adversario, para descalificarlo, para llamarlo fifí, conservador, neoliberal, reaccionario, adversario. Y eso es lo que realmente está generando el desgaste de la figura presidencial. Lo que preocupa, y preocupa de sobremanera, es que no se afecta al individuo, se afecta al cargo, a la figura, a la investidura. Y aquí es labor de todos protegerla. ¿Por qué? Porque es el único cargo que es electo por todos los ciudadanos en forma universal y secreta. Hay que ser muy cuidadosos en la imagen del presidente de la República. Esto es labor de todos. Los invito a leer mi artículo de esta semana. Soy Carlos Matute. El nuevo gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, rindió protesta de su cargo a los 16 minutos de este 1 de noviembre. En un discurso en la explanada del Centro Cívico Mexicali, aseguró que si por resolución de la Corte su periodo se queda de 5 años, se someterá a la revocación de mandato. Esto dijo porque el pueblo pone y el pueblo quita. Afirmó que por ahora no importa cuántos días tenga para trabajar y advirtió a los contrincantes que no se asusten porque supuestamente quieran perpetuarse en el poder. Con la representación presidencial acudió la secretaria de
Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien comentó que la administración de Bonilla será espectacular. El gobierno federal anunció una nueva subasta organizada por el Instituto para devolver al pueblo lo robado. Los recursos recaudados serán destinados a apoyar bandas musicales de Oaxaca. El titular del instituto, Ricardo Rodríguez Vargas, informó que se realizará en Los Pinos y se pondrán a la venta 45 lotes de bienes diversos, con un precio de 32.5 millones de pesos. Precisó que se ofrecerán 24 vehículos, entre ellos un Volkswagen, con precio inicial de 2,000 pesos, y otros de alta gama, tales como Corvette, Mustang, Jaguar y Mercedes. Además de 9 inmuebles, 7 en Sinaloa y 1 en Los Cabos, casas de 1.200.000 pesos y una de 11 millones, además de joyas y relojes. La pintora guatemalteca Rina Lazo, quien era considerada una de las mayores representantes de la corriente del muralismo y discípula de Diego Rivera, falleció a los 96 años de edad. Asistió a Rivera en la realización del mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda. La Secretaría de Cultura lamentó el deceso del artista y anunció que le harán un homenaje. Descansa en paz, Rina Lazo. No cesa la violencia. En Ecatepec, una mujer y su hija de 9 años fueron asesinadas por sujetos que viajaban en motocicletas, mientras que otro de los infantes de 8 años de edad, que resultó herido, murió más tarde en el hospital. También en Ecatepec, los cuerpos sin vida de 2 mujeres de entre 20 y 30 años de edad fueron hallados en la colonia La Joya. Ahora vamos con el comentario de Rafael Cardona. Bueno, pues ahora tenemos una novedad en la comunicación presidencial. Como no es posible darle a los reporteros que cubren sus giras un servicio de transporte seguro, digno, eficaz, pues mejor que no vayan. Y como no es posible darle gusto a todos porque hay personas que discrepan de la línea oficial del pensamiento, pues entonces hay que convertir el púlpito de las mañaneras en el cuadrilátero matutino. Extraño el caso en el que el presidente de la República se pone a polemizar cara a cara, frente a frente con los reporteros. Los reporteros no merecen eso en varios sentidos. No merecen un trato en el que se les expone y no merecen tampoco que se les coloque como interlocutores directos del presidente de la República. Una cosa es ir a una conferencia a preguntar y otra cosa es ir a una conferencia a discutir. Pero ¿quién discute? ¿Quién está argumentando y contraargumentando? Pues por desgracia el presidente de la República, porque los periodistas solamente preguntan y repreguntan como es su responsabilidad. Mala la forma de comunicar del presidente, no tanto, no ha sido tan mala porque lo tiene en donde lo tiene, en un grado de aceptación mayor. Pero ¿eso es un triunfo de la comunicación o es un triunfo de la propaganda? Yo creo que es un triunfo de la propaganda. El presidente usa los medios de comunicación, incluyendo sus benditas redes sociales, para hacerse propaganda, no para comunicar. Comunicar es hacer común y hacer propaganda es imponerle a una comunidad una forma de pensamiento. Y el humor en el cartón de Frick. Las chambonadas de Culiacán no impidieron ver el béisbol. Hay prioridades. Y en la foto del día, el Frente Frío número 8 impactó Veracruz con vientos de más de 120 kilómetros por hora y que dejó un pescador muerto, 2 náufragos y daños materiales importantes. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias, Stephanie. Continuamos. Guaidó ahora parece amigazo de Maduro. Al regreso del corte le hablaremos de la desactivada oposición venezolana. Felicito a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por ser el premio Crónica en el área de comunicación pública en la edición 2019 de este premio. Representa pluralidad, representa reconocimiento a la inteligencia. Celebramos la 10ª entrega de los premios Crónica. Cuando otros solo describen la política superficial del país, en Crónica profundizamos en lo sustancial, la ciencia y la cultura.
por México. En Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Como ya le adelantábamos, Nicolás Maduro y Juan Guaidó cumplieron 6 meses de una convivencia sin agresiones. Se cumplen 6 meses desde aquel efímero levantamiento de Caracas, donde el presidente del Parlamento venezolano Juan Guaidó se alzó en la calle contra el gobierno de Nicolás Maduro. Aquellos 4 días de tensión con manifestaciones y acusaciones cruzadas han dado paso a un nuevo status quo, donde parece que existe un pacto de no agresión. Maduro y Guaidó son a simple vista grandes enemigos políticos, pero cuando se observa la batalla entre ambos, otro rasgo destaca: la convivencia que han desarrollado pese a sus múltiples amenazas de acabar uno con el otro. En este estira y encoge, el gobierno y la oposición se apuntaron a un proceso de diálogo que, como siempre, finalizó sin acuerdo. Según los expertos, quedó claro que pese a la posición de fuerza de Maduro, nadie puede imponer nada a nadie. También quedó en evidencia la fuerza de Guaidó con el sólido apoyo de casi 60 países que le consideran presidente encargado. Ahora ambos parecen encaminados a terminar este 2019 con la pugna estancada y con la depresión política que suele vivir Venezuela en el último trimestre del año. Entre espera e incertidumbre, el estancamiento sigue marcando a la Venezuela bicéfala. Una ofrenda en Los Ángeles recuerda que la política migratoria de Estados Unidos mata niños. Un altar dedicado a los pequeños inmigrantes muertos en el cruce de la frontera con México o en centros de detención recuerda desde un cementerio de Los Ángeles que las políticas migratorias de la Casa Blanca matan niños. El altar, decorado a la manera tradicional mexicana con las flores cempasúchil, calaveras de azúcar, muñecas de trapo, banderas centroamericanas y fotografías de 7 infantes, fue instalado en el atrio del mausoleo del cementerio El Calvario del Este de Los Ángeles. Sandra Martínez, promotora de esta iniciativa, comentó cuál es el objetivo del altar. Lo pensamos dedicar para llamar un poco la atención sobre este problema que ha estado sucediendo en los últimos años. La iniciativa del Ministerio Cristo Vive de la parroquia San Carlos Borromeo del norte de Hollywood es para celebrar, según el santoral católico, el Día de Todos los Santos, en el que también se honra a los niños fallecidos y que antecede al Día de los Difuntos, que en México se llama Día de Muertos y tiene características especiales por el sincretismo entre los ritos católicos y los de las culturas precolombinas. Estos niños son niños que han formado parte de nuestras comunidades, de nuestras familias, y son niños que pues nunca vamos a volver a ver jamás, ¿verdad? Y los queremos recordar. Ellos pudieron haber ido a la escuela, pudieron haber crecido, estudiar, pero con esto queremos decirles que no los olvidamos, de que siempre estaremos pensando en ellos y siempre estarán en nuestros corazones. El altar, confeccionado por 4 colaboradoras, también está ornamentado con calaveras de lata, catrinas de cerámica, cruces de madera y una jaula como las que usan las autoridades fronterizas para encerrar niños. Los infantes que aparecen en la galería fotográfica simbolizan a todos los menores muertos por no tener un documento para entrar al país sin peligro. Trazos y renglones ahora habla sobre el escritor portugués Jorge de Sena. Jorge de Sena fue un escritor que hizo ficción, autobiografía, ensayo y crítica, pero sobre todo es poeta. Como tal, creyó en el poder transformador de la poesía en el mundo. No es nada casual si se toma en cuenta que vio nacimiento y desarrollo de la dictadura de Portugal llamado Estado Novo, razón por la que partió en los años 50 para su exilio en Brasil y Estados Unidos. Esa condición de desterrado, la cual duró 19 años, marcó profundamente su trabajo poético. Él también traductor, profesor, conferencista e ingeniero se presentó en sus versos desengañado, disgustado y crítico de un momento histórico caótico, así como esperanzado en el nacimiento de un mundo mejor. Además, es un preocupado por la existencia que vivirá la generación más joven y es profundo en su exploración sobre el alma, el ser y la condición humana. Sin embargo, en su obra poética también hay espacio para el erotismo, la ironía y la transgresión. Él dejó testimonio no solo de lo que experimentó, sino de lo que percibió, así que vació en sus poemas las muchas influencias de la literatura, su visión de grandes escritores y su perspectiva de otras formas de arte como pintura, escultura, cine, fotografía y arquitectura. Esos testimonios de su existencia y esas mediaciones sobre lo hecho por el hombre pueden percibirse como un modo de entablar diálogo con el lector, con los individuos, así como un ejercicio constante de autorreflexión. Como su poesía es así de ambiciosa, el portugués
portugués tuvo preferencia por el lenguaje común, incluso vulgar, en vez de uno rimbombante, pues en esa lengua pueden vivir muchas verdades ocultas. Lo más destacable de Sena es que para ser alguien poco interesado en la existencia o no de un dios, en sus poemas vive una humanidad divinizada. Sus referencias simbólicas y alegorías se alimentan de tradición religiosa, mitos y viejos códigos amorosos, para crear por un lado un reino de la ahora humanidad vuelta a divinidad y por otro lado el amor y la libertad y la vida sacralizados. Su poema Ser un gran poeta da cuenta de la personalidad de Giorgia de Sena y dice: ser un poeta mediocre, vivo y universal es atraer a los catedráticos de literatura como idiotas y moscas. Te espero la próxima ocasión aquí, en Trazos y Renglones. El calentamiento global ya amenaza en corto plazo a los glaciares de los Andes. Un 50% de los glaciares de los Andes, especialmente en latitudes tropicales, podrían haber desaparecido para mediados de siglo si continúa el calentamiento global poniendo en peligro ecosistemas, cultivos y poblaciones. Esa es la opinión de los expertos reunidos en Ginebra en la cumbre de la alta montaña convocada por la Organización Meteorológica Mundial, que alertaron que el rápido retroceso de estas masas heladas produce cambios del ciclo de lluvias, el aumento de inundaciones y corrimientos de tierra. Los Andes, al igual que otras regiones del mundo de alta montaña, son más sensibles al cambio climático y han registrado en los últimos años una subida de temperaturas de entre 2 y 4 grados centígrados. Este fenómeno puede provocar además graves problemas para el abastecimiento de agua, según explica Nelson Quispe, subdirector de predicción en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú. Ahorita estamos digamos, en el derretimiento paulatino y en el agua todavía no escasea. Pero va a haber un momento en que ya esto va a escasear. Se estima que debemos tener entre los 10 a 20 años ya este efecto se va a sentir. Para tratar de paliar esta situación, los expertos proponen políticas como aumentar la capacidad tecnológica para observar los cambios en las áreas más altas que permitan afrontar con mayores garantías los desafíos provocados por el cambio climático. Una mega ofrenda de Día de Muertos fue inaugurada en el Zócalo de la Ciudad de México. El decorado del Día de Muertos se adueñó este viernes de la plaza principal de Ciudad de México, el Zócalo, gracias a la inauguración de la tradicional ofrenda a los fallecidos de cada 1 de noviembre, a cargo este año del innovador artista local, Vladimir Maislin Topete. Y no es que sea algo inventado, más bien estoy presentando culturas que están ocultas en la memoria colectiva, en la mayoría de la gente, y pues son regiones remotas de la Ciudad de México, del país. La céntrica plaza quedó decorada con la instalación Altar de Altares, un entramado de 4 estructuras de madera, cada una de las cuales representa en un altar las particularidades de este rito en las distintas zonas del país. El responsable de la obra se mezcló entre los curiosos en el primer día de una exposición que se prolongará hasta el 10 de noviembre. El ver un altar, por ejemplo, es como una radiografía o como una muestra de ADN cultural, ¿no? Habla de un pasado ancestral, de una historia con mayúscula, y también habla de una historia personal, de una historia familiar de quien lo monta. El proyecto del artista, especializado en escenografía e iluminación, fue elegido en consulta popular con 39% de los votos para ocupar la Plaza de la Constitución. La ofrenda generó consenso entre los visitantes que llenaban la plaza, como Rafael, un joven disfrazado de Catrino, que elogió la arriesgada apuesta del gobierno local. Es una tradición que tenemos los mexicanos que es sumamente especial, entonces es algo que no puede dejar de ser la unión familiar, el poder ver a nuestros difuntos, tanto a los niños como a los grandes, ¿no? en esa parte. La ofrenda fue inaugurada en la mañana por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien invitó a la población a visitarla para no olvidar sus tradiciones. Llegamos al final. Gracias, síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.cronica.com.mx. Un saludo a quienes nos escriben a nuestras plataformas. Gracias, hasta el lunes a las 21:30. Soy Aurelio Ramos, muy buenas noches.